Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Un martes más con ustedes, y al que le tenemos que agradecer todo este tiempo es a Dios. Yo quiero hablarles en este martes sobre un tema que yo le he puesto. No necesita ser predicador para hablar de Cristo. Y usted dirá, a lo mejor es un seguimiento del mensaje del domingo. Sí, es un seguimiento del mensaje del domingo. Pero de una u otra forma, estos dos mensajes nos van a servir para predicar a Cristo. Quiero que vayan conmigo al libro de Primera de Corintios, capítulo 2, de 1 al 5. Primera de Corintios, capítulo 2, de 1 al 5, dice de la siguiente manera: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No necesita ser predicador para hablar de Cristo. Y quiero empezar a hablarles de la iglesia de Corinto. Usted dirá, ¿quién no sabrá de Corinto, no? Por el tipo de iglesia que las Escrituras nos llevan a saber. Sabemos que muy bien la iglesia de Corinto siempre la comparan con un lugar perverso, con un lugar donde había muchos vicios, muchos dioses, mucha prostitución. Tenía muchos problemas. Pero así como tenía la iglesia de Corinto muchos problemas, tenía muchas bendiciones. ¿Sí? Y si nosotros nos damos cuenta, cuando el apóstol Pablo empieza a hablar a la iglesia en el capítulo 1, antes de llegar al capítulo 2, quiero hablarles un poquito del capítulo 1, es que él exhorta a esa misma iglesia por la situación que estaba viviendo la iglesia en aquel entonces. Cuando él escribe en el capítulo 1, la iglesia estaba sufriendo divisiones. Gracias a Dios, hoy en día es lo que nosotros no tenemos. Bendito sea nuestro Señor, ¿verdad? Que a pesar de que la iglesia está en casa hoy en día, pero estamos unidos en el Señor. De esa manera, nosotros estamos unidos en este tiempo. Y dice el apóstol Pablo en 1 versículo 11 que había sabido por medio de los de Cloé que la iglesia estaba dividida. Unos querían estar con Pablo, unos querían estar con Apolos, unos querían estar con Cefas y unos querían estar con Cristo. Y por último los exhorta y le dice: ¿acaso está dividido Cristo? Hermanos, de verdad que la información que él tuvo en aquel entonces por medio de los de Cloé no aparece en otro lugar de la Biblia que nada más en esa parte.
Dicen los historiadores que a lo mejor era una mujer comerciante que tenía sus negocios en Éfeso y viajaba mucho a Corinto y tenía trabajadores, y yo creo que cuando viajaba a Corinto se enteraba de lo que estaba pasando en la iglesia, y fue y le informó al apóstol Pablo, porque ni se sabe si Chloe era cristiana o no era cristiana, no lo sabemos. Eso dicen los historiadores. Llama mucho la atención la división que hace Pablo aquí. Siempre cuando ponen nombres, ponen siempre de menor a mayor. Y parece ser que el apóstol Pablo es cuando él escribe se pone el primero, como es que es el más chico, el que no sabe. Y si nosotros hablamos de ellos, hermanos, el apóstol Pablo era un gran orador, un gran predicador, ¿sí? Eso ni quien se lo quite a Pablo, ¿sí? El otro que le sigue, Apolos, era igual, dice las escrituras, dice su historia, que era un gran orador que llegó en aquellos entonces, en aquellos lugares, y muchos lo admiraban por la manera que hablaba. Pero nunca tuvo celos de Pablo ni le quería quitar el lugar a Pablo. Simplemente tuvo a alguien que lo admiraba también. Ahí está Cefas, que es Pedro. Pedro, a él la iglesia de Roma lo admira y lo sigue admirando. Y el mayor de ellos, Cristo, y el mayor de nosotros siempre será. Y es el único que debemos seguir. No tenemos por qué dividirnos por hombres, sino Jesús es el único. Así que cuando el apóstol Pablo, ahora sí me voy al capítulo 2 para poder entender lo que él le está escribiendo a ellos en este capítulo 2, versículo 1, cuando le dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, o sea, cuando fui con ustedes en aquel tiempo que estuve, que formé a la iglesia, donde lo tenemos, ese hecho, lo tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 18, donde él en sus viajes misioneros forma la iglesia en Corinto. Cuando fui a vosotros, dice él, ¿sí? No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, no fui con el que lo sabe todo. En otras palabras, le estaba diciendo: ya tuve una experiencia en Atenas, en Hechos 17, tuvo en Atenas una experiencia con filósofos. Y no saqué nada con estar hablando de una manera excelente. No fui de esa forma con ustedes. Dice: yo fui con ustedes sin excelencia y sin sabiduría, o sea, con palabras simples. No quería volver a tener la experiencia que tuve antes. Tuve que hablar de otra forma con ustedes, les dijo, de una manera humilde y sencilla. Y les dije: no, Pablo es un buen orador, pero él está expresando aquí que él reconocía que cuando trata de hablar de otra forma, a veces no sale como él quisiera. Es cuando se da cuenta él aquí, podemos ver que el apóstol Pablo
puede reconocer la diferencia entre un ministerio emotivo y un ministerio espiritual. Es decir, de lo que les estoy hablando es que el ministerio emotivo es un ministerio que nada más distrae, es un ministerio nada más que entretiene, como hay muchos hoy en día, y es un ministerio también emocional. Hoy lo hay. Él dice que él en ese momento vio que el ministerio espiritual es el mejor, porque el ministerio espiritual es el que habla con la verdad, que habla la palabra de Dios de una manera adecuada para llegar al corazón, para llegar a la conciencia de los oyentes. Por eso es que él expresa en el versículo 2, dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, dice, nada más de Jesucristo y este crucificado. O sea, nada más quiero llegar con ustedes, o nada más llegué con ustedes a hablar de Jesucristo y este crucificado de una manera sencilla. Para hablar del evangelio, nada más tienes que hablar lo que Jesucristo va a hacer con la vida de la persona. ¿Y qué es el crucificado? Quiere decirles la obra que hizo Jesucristo por aquella persona. Eso nada más, la manera más sencilla de hablar de Jesús. Fue el contenido del mensaje del apóstol Pablo a ellos en Corinto. Así que nosotros, hermanos, podemos darnos cuenta que cuando queremos poner de nuestra parte a como yo lo quiero, no salen las cosas. Una experiencia sintetizo hablando con una persona un maestro bien preparado, con maestrías, con doctorados. En una situación me puse a hablar con él en una ocasión, que hablaba muy bonito, un buen orador, el tipo. Y yo oraba en el momento que él estaba hablando y le decía: Señor, ¿qué le digo a esta persona? Lo único que le pude decir, que la Biblia es la palabra de Dios y que la Biblia dice que Jesucristo salva. Nada más. Y cuando me quité de su casa, nada más le dije: ¿me permite orar por usted? Y él dijo sí. Ya no necesitamos palabras excelentes para predicar. Por eso él también expresa en el versículo 3: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Estuve con ustedes en ese tiempo, pero dice, tenía yo temor. ¿Temor de qué? Temor de que esa ciudad tan pervertida, esa ciudad tan mala, me hiciera algo o no hiciera yo nada allá. Yo tenía temor de eso, que no iba el evangelio, no iba a la semilla crecer en ese lugar, dice el apóstol Pablo. O sea, pensó no abrir obra en Corinto porque tenía temor.
Porque sabía que Satanás todos los días, desde aquel entonces, está trabajando hasta hoy en día con aquel que quiere predicar, con aquel que quiere abrir obra, con aquel que quiere llevar la palabra a alguien. Está trabajando, le pone siempre piedritas en el camino para que no avance, para que no hable, para que no actúe. Pero no necesitamos palabras excelentes, sino sencillas. Y es lo que hizo Pablo ahí con ellos. Les hablo de Jesús crucificado, nada más. Pero sí, Cristo pudo hacer la obra allá y tuvo en Corinto discípulos. Así que se puede tener discípulos en Campeche, se puede tener discípulos en Mérida y se puede tener discípulos en todo el distrito, en el nombre de Jesús. Ahora, hermanos, el versículo 4 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Dice en otra versión, sino con demostración del Espíritu Santo. ¿Por qué habla así el apóstol? Porque cuando dice, nosotros querramos ir a predicar, no debemos confiar, hermanos, en nuestra propia inteligencia. No tenemos que confiar en nuestra habilidad. No tenemos que confiar y decir, voy a salir victorioso en lo que voy a hacer. No. Tiene que ser uno para ir a predicar, ser humilde y ser guiado por el Espíritu Santo. Y antes de predicar, ponerse en las manos de Dios, postrarse delante de Dios y decirle al Señor, Señor, ayúdame, Señor, dame palabras para poderle hablar a esta persona. No vamos a ir nosotros con nuestras palabras, con nuestra inteligencia, con nuestra capacidad. Es el Espíritu Santo que va a hablar por nosotros. Y el último versículo, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el poder de los hombres. Dice Pablo, no pueden confiar en mí, no pueden confiar en Cefas, no pueden confiar en Apolos, en hombres no. Su fe, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Si no esté fundada en el poder de Dios, nosotros, hermanos, hoy en día no podemos seguir a ningún hombre, sea predicador, sea evangelista, sea cual sea la persona. No podemos seguirle. Al único que tenemos que seguir, al único al cual tenemos que poner nuestra mirada, es a Jesucristo. Y si Jesucristo nos ha dicho el día de hoy y en el mensaje pasado que alcemos nuestros ojos y ver que ya está lista la siega, que ya podemos hacerlo, están listos los campos para cosechar, es porque son palabra de Dios, es porque palabra de Cristo, y porque Él nos va a guiar, Él nos va a dar palabras para hacer ese evangelio, llevar su palabra a la gente que necesita. Hermanos, concluyo con eso. Prediquemos. Pidamos a Dios palabras
Y Dios nos va a guiar a hablar de Cristo. Así como estamos, oremos. Señor bendito, Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra, digno eres tú, Señor, de toda alabanza, de toda gloria y honra. Gracias, Señor Santo, porque tú nos enseñas de qué manera podemos hablar del Evangelio, hablar del mensaje de salvación a la gente que necesita. Eres tú, Señor, el único que nos enseña. Y eres tú el que nos da, Señor, la sabiduría y nos da las palabras para poder expresar a alguien de ti. Que no vayamos, Señor, con nuestras palabras, que no vayamos, Padre, con nuestra capacidad, sino que vayamos con palabras tuyas y que podamos llegar, Señor, al lugar de la persona a quien le vamos a decir y pueda el Señor tener un llamado por medio de ti. Gracias por esta noche, Señor. Sabemos, Señor, que el Evangelio, sabemos, Señor, que es lo que tiene que hacer tu iglesia, predicar tu palabra. Es lo primordial. Y te pedimos perdón, Señor Santo, en esta noche si no lo hemos hecho, si hemos fallado. Pero hay tiempo de hacerlo. Ayúdanos, Señor bendito, que en este tiempo, de una u otra forma o manera de comunicación, nosotros podamos llevar a cabo la obra que nos has mandado aquí en la tierra. Gracias, Padre. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga por esta noche. Sigamos trabajando en la obra del Señor desde donde estemos o donde estemos. Dios recompensa a sus hijos cuando sus hijos hacen lo que Él manda. Dios les bendiga. Prepárense para el jueves de oración, domingo de escuela dominical. El domingo el tema está muy bueno, no se lo pierdan. Lo tendrán ustedes por medio del WhatsApp, ¿verdad? Y el domingo, si Dios nos permite, el domingo en la tarde nos volvemos a ver. Bendiciones.